Bienvenidos a Virtual Test. En este vídeo te proponemos 30 preguntas de cultura general. ¿Podrás acertar al menos 25 preguntas? Dinos en comentarios cuántas has acertado. ¡Comenzamos! ¿En qué fecha comenzó la Revolución Rusa? ¿1917, 1930, 1937? «1917». En febrero de 1917, la guerra y el hambre abrieron las puertas a la caída del régimen del zar Nicolás II. 8 meses después, le siguió la conquista del poder por los bolcheviques, estableciéndose como el primer estado socialista del mundo, lo que dio vía libre al nacimiento de la Unión Soviética. ¿Qué río separaba las ciudades llamadas Buda y Pest? Rin, Danubio, Viena. Danubio. La historia de la ciudad está marcada por el río Danubio. Budapest se divide en dos con la corriente de agua. En la orilla este se encuentra la antigua ciudad de Pest, mientras que en la zona occidental se levanta Buda. ¿Cuántas veces ha estado el hombre en la Luna? ¿3, 4, 6? ¡6 veces! Muchos creen que desde que Neil Armstrong dejó marcada su famosa huella sobre la superficie lunar, no hemos regresado. Sin embargo, en total han sido 6 las misiones que han vuelto a la Luna y un total de 12 astronautas también pisaron la superficie lunar, tal y como hizo Armstrong en 1969. ¿Quién ganó el Oscar a Mejor Actor en 2020 por su papel en Joker? ¿Johnny Depp, Joaquín Phoenix, Zac Efron? Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix desveló en una entrevista para el The Sunday Times que esa victoria fue una experiencia de un gran agotamiento mental, que no quería subir a ningún sitio y que estaba lleno de miedo. El actor explica también que no tenía previsto extenderse mucho en su discurso al recoger el premio, ya que su única intención era desaparecer del escenario lo antes posible. Sin embargo, se dio cuenta que ese instante era el adecuado para lanzar un alegato a favor de los derechos de los animales. ¿Cómo se llama esta herramienta de escalada con forma de pico para subir por paredes de hielo o nieve? ¿Piolet, picola, picolet? Piolet. Los piolets de entre 40 y 60 centímetros son mejores para la escalada con hielo, mientras que los de más longitud son mejores para montañismo en general. Es común que para la escalada en hielo se utilicen 2 piolets de manera simultánea, uno en cada mano, para tener un punto de apoyo adicional y mejorar el equilibrio. ¿En qué siglo se fundó la ciudad de Nueva York? ¿17, 19, 20? «17». En 1626, Peter Minuit, el gobernador de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, compró la isla de Manhattan a los indios por $24 y creó una colonia a la que denominó Nueva Ámsterdam. La colonia se especializó en el comercio de pieles con los indios. En 1674, por el Tratado de Westminster, la isla de Manhattan pasó de los holandeses a los ingleses, que la rebautizaron con el nombre de Nueva York en honor al duque de York. ¿Cuál es la montaña más alta del continente americano? Denali, Cristóbal Colón, Aconcagua. Aconcagua. En la cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza, en el oeste de la República Argentina, se encuentra el Cerro de la Aconcagua, la máxima elevación de América, enmarcado por un espectacular entorno natural, integra uno de los paisajes más bellos de la Argentina. ¿Qué es la clorosis? Proceso previo a la fotosíntesis, una enfermedad de las plantas, proceso final de la fotosíntesis. Una enfermedad de las plantas. La clorosis es una patología que ocurre en las plantas cuando no pueden sintetizar la clorofila adecuadamente. Cuando esto ocurre, las hojas no tienen la coloración normal verde, sino que es de un color verde pálido, amarillento. ¿Quién fue el único portero en recibir un Balón de Oro de la FIFA? Lev Ivanovich Yashin, Iker Casillas, Gianluigi Buffon.
Lev Ivanovich Yashin. Es el único portero que ha ganado el Balón de Oro. El guardameta ruso tan solo jugó en el Dinamo de Moscú, a nivel de clubes, además de en su selección. Fue en 1963 cuando consiguió este galardón, por delante del italiano Gianni Rivera del Milán y el inglés Jimmy Greaves del Tottenham. ¿Quién escribió Las aventuras de Tom Sawyer? Mark Twain, Oscar Wilde, Rubén Darío. Mark Twain. Las aventuras de Tom Sawyer es una novela del autor estadounidense Mark Twain, publicada entre 1876 y 78, actualmente considerada una obra maestra de la literatura. Relata las aventuras de la infancia de Tom Sawyer, un niño que crece en el periodo anterior a la Guerra de Secesión, en San Petersburg, una población ficticia de la costa del río Mississippi, inspirada en Aníbal, Missouri, donde creció el autor. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles? 1919, 1929, 1931. (1919). El documento fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia, exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo, en el que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, la causa directa de la Primera Guerra Mundial. El tratado puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué río atraviesa Londres? ¿Tay, Trent, Támesis? Támesis. El río Támesis se extiende a lo largo de unos 346 kilómetros y es uno de los puntos de referencia más icónicos de Londres, ya que atraviesa el corazón de la ciudad. ¿Qué mamífero marino es conocido como el unicornio del mar? Narval, ballena azul, pez espada. Narval. Hoy sabemos que ese cuerno es en realidad un colmillo, que ha ido creciendo exageradamente y que solo está presente en los machos adultos. Las hembras rara vez lo tienen. Para los narvales es un elemento imprescindible que garantiza su supervivencia en el Ártico, no como defensa, sino por sus funciones sensoriales. Con más de 10 millones de conexiones nerviosas, el colmillo del narval puede detectar cambios en la temperatura, la salinidad y las partículas del agua. ¿En qué deporte brilló Edson Arantes do Nascimento? ¿Esquí, tenis, fútbol? Fútbol. Su nombre era Edson Arantes do Nascimento, pero el fútbol lo convirtió en su rey, y la historia lo recordará con un diminutivo universal, Pelé. Paradójicamente, son las imágenes en blanco y negro las que mejor capturan toda su luz y el brillo que este genio le entregó al fútbol. ¿Quién escribió la novela Sin noticias de Gurb? Rubén Darío, Oscar Wilde, Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza. Sin noticias de Gurb relata la búsqueda de un extraterrestre que ha desaparecido, tras adoptar la apariencia de la cantante Marta Sánchez en la jungla urbana barcelonesa, pero el protagonista de la narración no es Gurb, sino otro alienígena que sale en su búsqueda y cuyo diario constituye el esqueleto de la narración. ¿En qué año se produjo la conquista de Granada y el fin de la Reconquista? ¿1492, 1467, 1487? (1492). Tras casi 10 años de guerra, el 2 de enero de 1492, el sultán nazarí Boabdil se rindió a las tropas de los reyes católicos, que conquistaron el último reino andalusí de la península. ¿Cuál es la capital de Filipinas? Seúl, Nicosia, Manila. Manila. Manila es la capital de Filipinas y es una ciudad costera con una población cercana a los 20 millones en la isla de Luzón, donde se mezcla la arquitectura colonial española con modernos rascacielos. ¿Quién es conocido como el padre de la física moderna? Maxwell, Galileo Galilei, Einstein.
Einstein. Ganador del Premio Nobel por su explicación del efecto fotoeléctrico y autor de la teoría de la relatividad, el físico alemán naturalizado estadounidense Albert Einstein es considerado el padre de la física moderna y uno de los más influyentes del siglo XX. ¿En qué fecha se produjo el asesinato de Martin Luther King Jr.? 4 de mayo de 1968, 4 de abril de 1968, 4 de abril de 1979. 4 de abril de 1968. El 4 de abril de 1968, a los 39 años de edad, fue asesinado mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón del motel de Memphis en el que se alojaba. La persona que disparó, James L. Ray, fue detenido 2 meses después. Era un delincuente de poca monta que había escapado el año anterior de una prisión de máxima seguridad. ¿Qué es la carótida? Arteria que lleva sangre al cerebro, vena que lleva sangre al cerebro, arteria que trae sangre del cerebro. Arteria que lleva sangre al cerebro. Las arterias carótidas son el principal suministro de sangre al cerebro. Son ramas de la aorta que nacen a corta distancia del corazón, hacia arriba y a través del cuello. ¿Cuántas veces ganó Miguel Indurain el Tour de Francia? ¿3, 4, 5? 5. Fue ganador del Tour de Francia durante 5 años consecutivos, de 1991 al 95, y del Giro de Italia en 2 ocasiones consecutivas. Fue además campeón del mundo contrarreloj, campeón olímpico contrarreloj y poseedor del récord de la hora durante 2 meses. ¿Quién dijo esta frase? No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Gabriel García Márquez, Lewis Carroll, Arthur Conan Doyle. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano que está considerado uno de los principales autores del realismo mágico, y su novela más conocida, Cien años de soledad, es una de las más representativas de esta corriente literaria. ¿En qué año comenzó la Guerra de Independencia Española contra las fuerzas napoleónicas? 1781, 1802, 1807. 1807. La Guerra de la Independencia Española entre 1807 y 1814 fue un conflicto importante de las guerras napoleónicas que se libró en la península ibérica entre Portugal, España y el Reino Unido contra el primer imperio francés de Napoleón II. Sigue siendo el episodio más sangriento de la historia moderna de España. ¿Quién dirigió la película Todo sobre mi madre en 1999? Pedro Amenábar, Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar. Protagonizada por un elenco encabezado por Cecilia Roth, Marisa Paredes y Penélope Cruz, la película cuenta la historia de Manuela, quien tras perder a su hijo el día que cumplía 17 años, regresa a Barcelona para buscar al padre del chaval en un viaje inverso al que realizó cuando estaba embarazada. Se convirtió en la primera película española en ganar tanto el Oscar como el Globo de Oro. Además, también se hizo con el BAFTA, con 7 premios Goya y con el Fotogramas de Plata a la mejor actriz de cine para Cecilia Roth. ¿Cómo se llama el estrecho que separa Asia y América? Estrecho de Karimata, estrecho de Bering, estrecho de Tartaria. Estrecho de Bering. Con una anchura de hasta 84 kilómetros y una profundidad de solo 50 metros, separa o une, según se mire, Asia y América, y más concretamente Siberia y Alaska, el mar de Bering y el mar de Chukotka. ¿En qué año se inició la Guerra Fría? 1941, 1947, 1987. 1947. La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político-ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en 2 grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y otro alineado con el comunismo. ¿Quién fue el científico que propuso la teoría del Big Bang?
Galileo Galilei, Georges Lemaitre, Isaac Newton. Georges Lemaitre. La teoría del Big Bang, la gran explosión que habría originado nuestro mundo, fue propuesta inicialmente por Georges Lemaitre, físico y sacerdote católico, que llegó a este modelo gracias a una filosofía realista y a conjugar razonamientos teóricos y observaciones astronómicas. ¿Quién fue el director de la película La lista de Schindler de 1993? John Ford, Ingmar Bergman, Steven Spielberg. Steven Spielberg. La película relata un periodo de la vida de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó de morir en el Holocausto a más de 1000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos como trabajadores de sus fábricas. La película fue nominada a 12 premios Oscar y ganó 7, incluidos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. La película ganó numerosos premios más, incluidos 7 BAFTA y 3 Globos de Oro. ¿Cuál es la estación de esquí en Europa situada más al sur? Sierra Nevada en Granada, Verbier en Suiza, La Axe en Suiza. Sierra Nevada en Granada. Sierra Nevada es un macizo montañoso de España situado entre las provincias de Granada y Almería. Es el macizo montañoso de mayor altitud de toda Europa occidental, después de los Alpes. ¿En qué año comenzó la Revolución Mexicana? 1810, 1910, 1991. 1910. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado en México que se inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó el 5 de febrero de 1917. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura de Porfirio Díaz. En esta lucha armada surgieron varios líderes revolucionarios, como Emiliano Zapata, Pascual Orozco y Pancho Villa. Pregunta bonus. ¿Quién popularizó la canción I Will Always Love You en 1992? Whitney Houston, Mariah Carey, Britney Spears. Si conoces la respuesta, dínosla en comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas acertaste? Dínoslo en comentarios. Si te gusta Virtual Test, no te olvides darle un like, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo.